la edición número 327 y la número 37 aquí en el Cine Los Ángeles. Hoy comenzamos un nuevo mes, en septiembre, y tenemos 4 proyecciones. Les anuncio, la película de hoy, que en breve pasaré a comentar. La semana que viene tenemos El Verdugo de Luis García Berlanga en una sesión especial que será a las 7:30, no habrá sesión a las 5 ni 5:30, y especial porque va a ser presentada, yo haré maestro de ceremonias o como quieran llamarlo, y será presentada, luego tendremos un debate con él, por Miguel Ángel Villena, que ha sido el autor de la exitosa biografía de Berlanga que se ha publicado hace unas semanas, la ha publicado la editorial Tusquets, y ganó este año también el premio Comillas de biografía. Así que nada, aunque El Verdugo es una película yo creo que conocida de sobra, vista también anteriormente en Santander, pero bueno, es una de las 2 o 3 grandes películas de un cineasta yo creo muy considerable, no solo en el contexto del cine español como Berlanga, que ya saben que se cumplen 100 años de su nacimiento, y bueno, lo hace un poco especial el que venga Miguel Ángel Villena y esté con nosotros, así que nada, esperamos contar con todos ustedes, puede ser una sesión estupenda. 7:30, va a ser 7:30. No sé si está Enrique por ahí, lo confirmo, pero creo que es 7:30. Bien, nada, la tercera semana tendremos El Lobo de Mar de Michael Curtiz. Michael Curtiz es un cineasta también muy famoso, sobre todo por ser el firmante de Casablanca, pero realmente es un cineasta muy desconocido, y esta película en realidad tampoco es de las más citadas, aunque yo creo que es de las mejores, sin duda, y sobre todo una en la que destaca una cualidad que muchas veces no se menciona al hablar de este gran cineasta húngaro que hizo lo más grande de su carrera en Hollywood, y es que realmente desde un punto de vista plástico era un cineasta superlativo, y ver esa película con Edward G. Robinson, John Garfield en una pantalla grande como esta del Cine de Los Ángeles, pues va a ser una experiencia inolvidable, no exagero. Además tiene la primicia de que vamos a proyectar por primera vez en Cantabria, y casi diría que en España, la versión larga de esta película, que siempre se ha visto cortada, así que nada, una cita imprescindible, apúntenla en sus agendas. Y la cuarta semana, teníamos una deuda pendiente con Elia Kazan y Río Salvaje, que es una película que teníamos programada el año pasado, en diciembre, cuando se cortó el ciclo a mediados de diciembre, recordarán, y no llegamos a proyectarla, la teníamos anunciada, así que la recuperamos ahora, y será una proyección además que entrará dentro de estas recuperaciones en 35 milímetros que nos gusta hacer de vez en cuando, y que, bueno, llevábamos ya unas semanas sin proyectar ninguna película en 35, volveremos al formato más fascinante de proyección. Y bueno, hoy tenemos una película de Guillaume Braque. Presentamos a Guillaume Braque en Cantabria. Prácticamente se la ha presentado en España, se ha presentado la pequeña distribuidora que ha traído la película y con la cual hemos trabajado para estrenarla hoy. Prácticamente la ha presentado en España hace un mes y poco que se ha estrenado la película. Nosotros habíamos presentado ya en España, eran 2 cineastas que teníamos muy presentes. Uno era Emmanuel Mouret, que ya sabéis al cual presentamos aquí en el Cine Club hace unas semanas, vimos la estupenda Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, y siempre pensábamos en Mouret y en Braque como cineastas que realmente son muy accesibles, muy buenos, que podrían gustar al público perfectamente, y que el público pues bueno, se está perdiendo algo porque no llegan sus películas a España, y son cineastas además que empezaron más o menos en la misma época además a dirigir, aunque Mouret es mayor que Braque. Braque es un cineasta relativamente joven, es nacido en el año 1977, pero tiene ya una filmografía muy considerable. Pero, como sucede habitualmente, pese a que el cine francés sigue siendo un cine de una enorme vitalidad, normalmente las películas que se estrenan no suelen ser las más interesantes. Y algunos de los grandes cineastas, relativamente jóvenes, que son cineastas que realmente se han asentado a lo largo de los años y que están en un momento, yo creo, ahora mismo de gran importancia y de gran competencia, por ejemplo Patricia Mazui, Serge Bosson, del cual en la antigua Filmoteca le dedicamos 2 cineclubs, o el propio Braque, son cineastas que son mal conocidos en España. Estos cineastas tienen todos una peculiaridad, que es que son cineastas que les gusta el cine, y decir esto puede parecer una cosa que alguien diga, bueno, claro, si hacen cine y son directores de cine les gustará el cine. Bueno, pues no suele ser lo habitual. En el cine español lo habitual es que la gente haga películas y no vea películas. Esto suele ser lo habitual, exceptuando a varios, que son los mejores, por otro lado. Pero en el cine francés la gente hace películas y les gusta el cine y conocen la tradición.
al menos los buenos, y sigue habiendo alguno bueno, y Braque es uno de ellos. Esto no es ninguna tontería, porque Braque es muy interesante porque es un cineasta que parte de una tradición muy concreta, que conoce perfectamente. Y es muy consciente, yo creo, de lo que es ser un cineasta en el año 2021, en un panorama como el del cine actual, que es realmente es muy complejo, y yo creo que tiene las ideas tremendamente claras, no solo en lo que tiene que hacer, sino en lo que tiene que hacer respecto a su mirada al pasado, a su tradición. Es decir, que no es ser mimético con sus, digamos, referentes, porque sus referentes realmente tampoco se parecen tanto a ellos, aunque hay algunos que pueden estar más o menos claros, como realmente, pues eso, intentar avanzar, intentar hacer películas que sean absolutamente vigentes, pero ya digo, que respeten o que sean parte de una línea que él en ningún momento rompe. Esto lo tienen en común, ya digo, no solo Braque, sino Bosson o Patricia Mazur, lo tienen estos franceses. Y por desgracia no suele ser lo habitual, no solo en el cine español, que aquí todo el mundo está desmemoriado para todo, y para el cine no digamos ya, sino por ejemplo en el cine americano también, con las correspondientes excepciones, la falta de vinculación con su pasado más glorioso es absoluto. Bueno, ¿cuáles serían esos referentes, digamos, que tiene Guillaume Braque? No es un cineasta que nace, digamos, así en el vacío. Bueno, se suele citar a Éric Romer, y de hecho, que hemos visto además hace poco, también esta sesión conecta no solo con Mouret, sino con Cuento de verano de Éric Romer, es la extraordinaria película que vimos aquí en la primera semana de julio. Se le suele conectar con Éric Romer. De hecho, en las críticas que han aparecido en el estreno de esta película en España, estreno, si me permiten el inciso, absolutamente fantasma, la película ha pasado desapercibida, ha habido revistas de cine en la que ni siquiera ha salido reseñada, para mi sorpresa. Bueno, pues en las críticas que salía en El País, en periódicos y demás, muy elogiosas, pero decían todos que era como una película de Romer. A mí no se me parece demasiado a Romer. Hay elementos que se parecen. De hecho, en la preparación de esta película, y luego lo podemos comentar en el debate con calma, Braque les puso varias películas a los actores de la película, y algunas eran películas de Romer. Una era Las noches de la luna llena y otra era El amigo de mi amiga. En concreto, quizás se podría parecer un poco a esas comedias y proverbios de los 80, pero ya digo, es muy distinto. Yo creo que las grandes influencias de Braque, y él mismo lo comenta, son dos. Hay una que por desgracia es muy desconocida en España, que es Jacques Rocier, escrito. Bueno, es uno de los más extraordinarios cineastas modernos y sin embargo de los menos atendidos, y en España muy desconocido. Yo creo que no se ha estrenado ninguna película de Rocier en España. Yo creo que es una influencia muy grande en el cine de Braque, porque tienen los dos una especie de levedad humorística muy particular. Son películas de sonrisas en cierta forma, pero una profundidad humana, yo creo que enorme, y lo comparten las dos. No quiero decir que Braque sea tan bueno como Rocier, porque Rocier realmente es yo le considero uno de los grandes del cine moderno, pero de esa estirpe nace en parte Braque, haciendo películas por otro lado que son más concisas que las de Rocier, lo cual es una cosa que está muy bien, ver una película como la de hoy que se resuelve básicamente en 85 minutos, unos 98 con los créditos, menos de hora y media. Pues bueno, yo creo que eso es estupendo. Actualmente que las películas están muy infladas y son muy desmesuradas. Bueno, yo creo que sería una referencia muy clara. Rocier, por cierto, ha estado de actualidad porque es un hombre ya de 90 y bastantes años, y le han echado de su casa. Yo creo que al final se ha conseguido que no le echen, pero no tenía dinero para pagar, fíjense qué drama, siendo un director de esa importancia. Yo creo que al final se solucionó, ha habido un gran apoyo público hacia él, no solo de cinéfilos, y bueno, yo creo que esa locura finalmente no se llevó a cabo, pero bueno, tristemente de actualidad por eso. La otra referencia puede parecer lejana viendo la película de hoy, pero yo creo que es importante, es Jean Renoir, que sea, claro, el más conocido porque es uno de los grandes de todo, y de los más famosos además entre los grandes. Braque dice que una de sus películas favoritas y una gran influencia para él en la manera de filmar la naturaleza, que aquí es muy importante en esta película, la luz, el viento, el agua, los riachuelos, son muy importantes siempre en las películas de Braque. La naturaleza es clave, es una partie de campagne, una partida de campo, una tarde de campo, un día de campo, se ha traducido de muchas formas. Y aunque esta película realmente no tenga esa densidad dramática que termina teniendo la película de Renoir, se entiende.
Y se entiende también por una característica que siempre se ha relacionado con Jean Renoir, que es que ya saben, hay una especie de tópico, y como todos los tópicos tienen algo de cierto, que dice que Jean Renoir, en las películas de Jean Renoir todo el mundo tiene razón, o si no todo el mundo tiene razón, Jean Renoir les atiende a todos o muestra sus razones, ¿no? Esto se lleva a lo máximo quizás en La Marsellesa, la maravillosa película sobre la Revolución Francesa, donde se atiende no solo a los revolucionarios, sino también se atiende a los reyes, a los aristócratas, a los nobles, etc., ¿no? Bueno, en las películas de Braque sucede algo parecido también, ¿eh? Es un cineasta que casi se podría definir por una frase que sale en una de sus películas, Tonnerre. Frase, por cierto, que dice un actor habitual de Jacques Rocher, el protagonista de una película maravillosa, que ojalá podamos poner aquí algún día, que es Cerca de Oruet. Es una película, bueno, increíble. Bueno, pues el protagonista hace del padre en Tonnerre y le dice al hijo en un momento, dice, no se debe juzgar a la gente, se debe intentar entenderlos. Bueno, pues Braque, no como la mayoría de los cineastas actuales, no juzga, los muestra e intenta entenderlos a todos. Es curioso que hay un momento en esta película, se van a dar cuenta, en el que un personaje, una chica, le recrimina precisamente eso, que la está juzgando. Bueno, y es un personaje quizás el más negativo quizás que puede haber en la película de hoy. Se van a dar cuenta que es algo muy interesante. Yo creo que le define perfectamente. Fíjense que estamos en un mundo y en un país en el que la gente, y yo probablemente también, no hacemos otra cosa que juzgar a los demás, juzgar, pero no intentamos entenderlos, no intentamos escucharlos, entender sus razones y demás. Bueno, si la gente se aplicara esa frase de Tonnerre para las redes sociales y la prensa y nuestra vida diaria, pues seguramente nos iría muy bien. Entonces fíjense que aquí un cineasta ya, y es un gesto muy hermoso, lo está haciendo con sus personajes. Bueno, yo creo que más o menos así se puede entender un poco de dónde viene Braque. Hay otros elementos, no quiero tampoco extenderme mucho, porque además luego podemos tener un debate interesante alrededor de la película, y es que, vamos a ver, las dos películas anteriores de Braque yo creo que fueron ya un salto muy grande, y son películas realmente extraordinarias, por desgracia le digo, inéditas. Una se llama Cuentos de Julio, y la otra La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es la película inmediatamente anterior a esta, y es un documental en el que muchas veces no se sabe dónde empieza lo documental y empieza la ficción. Se llama La Isla del Tesoro por un guiño a Stevenson, lógicamente, y la película comienza además con una cita a Stevenson. Fíjense que la semana pasada también vimos The We're Expendable, donde está el poema, el requiem escrito por Stevenson que recita John Wayne en la escena del funeral. Aquí volvemos un poco a Stevenson, pero de forma un poco, bueno, indirecta, porque en esta película no trata de Stevenson directamente, pero en la anterior sí hay una cita al principio que intenta dar un poco el sentido de la película. Y es una película que es un documental, pero muy particular, porque realmente llega un momento en el que no sabes muy bien si es ficción o no, que se desarrolla en una especie de piscinas públicas que hay cerca de París, pues que intentan remedar, digamos, un tipo de naturaleza en el que los personajes van. Entonces es un poco la vida de la gente que va allí a pasar un día de París, los chicos y los niños que intentan colarse, a los cuales atiende muchísimo en la película, ese lado, los vigilantes que intentan que los chicos no se cuelen. Es una película que tiene, yo creo, una influencia muy grande en la película de hoy, que tiene un lado documental, se van a ver, de trasfondo de los personajes, pero muy claro. La otra película, la anterior, es Cuentos de Julio, que en realidad son dos películas, son dos mediometrajes que unió para que fueran estrenados en cine. Y esa película está financiada por el Conservatorio, creo que se llama Conservatorio Nacional de Artes Dramáticas de Francia. Sale al principio de la película, además, porque esta película de hoy también está hecha con el apoyo de esta institución. Y está interpretada por actores aficionados o gente que va a los cursos, que no son ni siquiera actores profesionales todavía. La película de hoy sucede lo mismo, es decir, mezcla un poco los elementos de las dos películas anteriores. Por un lado, es una película que parte de estas actividades de este Conservatorio Nacional de Artes Dramáticas de Francia, en el que Guillaume Braque es profesor, y es una película hecha con sus alumnos. Son alumnos. Los que salen, los actores, no son actores profesionales, es gente que está estudiando o estaba estudiando en el momento de hacer la película interpretación. Se van a dar cuenta cómo están los tres chicos y cómo están las chicas. Están, bueno, en fin, estos van a llegar lejos, porque realmente tienen una gracia, una chispa y una vida, además, todo. Se están interpretando en parte a ellos mismos. Incluso hay uno de los personajes, Eduard, que es maravilloso, el chico blanco, que se llama igual que en la película, y se están interpretando en parte a ellos mismos, porque esta película está hecha a partir de un guión más o menos estricto,
rodada además en orden cronológico, lo cual ya saben que no suele ser tampoco lo habitual en el cine, y prácticamente improvisada. Muchos de los diálogos son improvisaciones. A partir